Buenos días, mi nombre es Alejandro Román. Yo soy médico general de la Universidad de Antioquia, médico internista de la Universidad de Antioquia y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo como endocrinólogo de tiempo completo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy docente de cátedra de endocrinología y metabolismo. Vamos a hablar en el día de hoy de diabetes insípida. Es una enfermedad no muy frecuente, pero que puede tener condiciones catastróficas para la vida del paciente si no es diagnosticada a tiempo o tratada adecuadamente. Para esto tenemos que recordar cómo se compone el cuerpo de líquidos y de agua y de electrolitos, y debemos recordar que en términos generales el 60% del peso corporal de una persona es agua, y esta composición de agua se va a dividir en el fluido intracelular y en el fluido extracelular. El fluido extracelular va a responder aproximadamente a 15 litros, es decir, el 20% del peso corporal, y lo podemos dividir en el fluido intersticial y en el volumen plasmático, que son aproximadamente 3 litros. Y debemos recordar que cuando estamos hablando de un trastorno del sodio, realmente no estamos hablando de un problema del sodio, sino de un trastorno del agua. Es decir, la mayoría de los casos de hipernatremia son por un déficit de agua, y la mayoría de casos de hiponatremia son por un exceso de agua, porque en esta gráfica hay una relación entre los componentes del sodio y del agua. Miren acá, por ejemplo, el contenido de sodio en los distintos líquidos como la sangre, en la barra en rojo, en el líquido intersticial y en el fluido intracelular. Recordemos que el sodio es uno de los componentes más importantes que tenemos nosotros en el cuerpo, y miren que en el líquido intracelular el principal respondedor o el responsable de la osmolaridad va a ser el potasio, distinto al fluido extracelular, que es el sodio. Y el principal anión en la mayoría del líquido extracelular, como lo ven acá, es el cloro, y en el líquido intracelular ya empieza a variar. Y esta relación entre cationes y anones tiende a mantenerse estable para que haya un balance neutro dentro de la célula o en el líquido plasmático. Por ejemplo, en el líquido extracelular vamos a tener una gran cantidad de cationes y el principal va a ser el sodio, pero en el líquido intracelular el principal catión va a ser el potasio. Lo mismo, como les mencioné ahora, el principal anión en el líquido extracelular va a ser el cloro, pero en el líquido intracelular van a ser otros componentes distintos para mantener ese pH neutro. Y un regulador importante del agua corporal total es la vasopresina. La vasopresina, hormona antidiurética, es una hormona que es peptídica y se secreta en el hipotálamo, y hay neuronas del hipotálamo que se extienden hasta la hipófisis. Por ende, cuando haya un trastorno en la hipófisis o en el hipotálamo, podemos tener una alteración en la secreción de la vasopresina, pero es una hormona que se secreta en el hipotálamo. Acá vemos las neuronas que son encargadas de la producción de la vasopresina. Tenemos un esquema de la hipófisis donde se representa en verde el lóbulo anterior de la hipófisis, y en el lóbulo posterior miren que esas extensiones de la neurona que nacieron en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico del hipotálamo se extienden hasta la neurohipófisis. Por ende, cualquier lesión que te altere el tallo, el hipotálamo o la hipófisis posterior puede tener una alteración importante en la secreción de vasopresina. Ahora bien, ¿cuáles son los determinantes de la secreción de vasopresina? Son varios. Miren, tenemos en este eje la secreción de vasopresina, como lo vemos acá, en picogramos por mililitro, y tenemos en este lado el cambio en la osmolaridad o en la presión y en el volumen. La principal respuesta, la respuesta más rápida de la vasopresina va a ser a cambios de la osmolaridad. Un cambio de 0 a más 10 en la osmolaridad va a generar una secreción muy rápida de volumen, pero vos necesitas perder mucho volumen y mucha presión para que haya una secreción similar de vasopresina. Para que se secreten 15 picogramos por mililitro de vasopresina, vos tenés solo un cambio de más 10 en la osmolaridad, pero necesitas un cambio de menos 20, inclusive de menos 30, para que se secrete la misma, en volumen y en presión, para que se secrete la misma cantidad de vasopresina. Es decir, el principal determinante de la secreción de vasopresina es la osmolaridad. Y adicionalmente tenemos acá cómo es la secreción de vasopresina en este eje con la osmolaridad plasmática. Miren que hay una concentración lineal que va aumentando a medida que la osmolaridad va aumentando, la secreción de vasopresina es mucho mayor. Y esto también va a generar que a medida que yo vaya
a secretar más vasopresina, la osmolaridad urinaria se vaya concentrando. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo agua y los solutos, esa orina va a estar más concentrada, entonces una concentración, pero obviamente esto tiene un plató, una meseta, porque yo no va a haber un punto en el que no puedo concentrar más la orina. Y a medida que secreto más vasopresina, el volumen de orina va a disminuir. Por ende, la vasopresina se secreta en la noche para que nosotros podamos dormir en paz y no tengamos que levantarnos a orinar en la noche, porque hay una disminución del volumen urinario. Esta es la forma de uno de los receptores de vasopresina. Clásicamente, el receptor de vasopresina es un receptor transmembrana 7M, como lo ven acá, de un componente extracelular y un componente intracelular, y vos puedes tener alteraciones en este receptor. Los receptores de vasopresina son estos, los descritos a la fecha. Tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Estos receptores se pueden dividir en tipo 1A o 1B y están localizados, como menciona la diapositiva, en estos sitios. El receptor B3 está localizado en la hipófisis anterior y por ende facilita la secreción de ACTH. Es por esto que los pacientes con insuficiencia adrenal primaria pueden tener hiponatremia, porque hay un exceso en la secreción de vasopresina para poder estimular la secreción de ACTH. Los receptores tipo 2 están localizados en el conducto colector a nivel renal. Acá vemos esta gráfica de cómo la arginina vasopresina en este punto se une a su receptor. Este receptor acoplado a proteína C, un receptor 7 transmembrana, y va a estimular la proteína G sub S y se va a producir una estimulación de la dimerilato ciclasa, de la AMP cíclico y la proteína quinasa A. ¿Esto qué va a hacer? Que va a hacer un aumento en la expresión de los canales de acuaporina que están localizados acá, y por ende el agua que está en el túbulo colector va a entrar hacia el líquido intracelular, por ende se va a disminuir el volumen de orina y va a aumentar la cantidad de agua, por eso va a quedar concentrada la orina. ¿Qué otras son las vías implicadas en la liberación de la vasopresina? En esta gráfica, que aparentemente es muy compleja, está dibujado el hipotálamo con los núcleos que ya le mencioné, el supraóptico y el paraventricular, donde nacen estas neuronas que van a producir la arginina vasopresina. Como les mencioné ahora, el estímulo más importante es el sistema osmótico. Va a haber un aumento en la osmolaridad sérica y esto va a estimular distintos núcleos para que se estimule la sed, para que la persona tome más agua y para que se libere arginina vasopresina para ahorrar agua. Y por el lado del sistema de presión y volumen, como les mencioné ahora, por eso se llama vasopresina, en este sentido también va a haber un estímulo, distintas vías que van a estimular el hipotálamo para que produzca más arginina vasopresina, hormona antidiurética. Si tengo disminución en el volumen, los vasoreceptores van a sensar esto y van a estimular la vasopresina. Este es el receptor que ya les había mencionado, y la diferencia que tiene la arginina vasopresina con la desmopresina, que es el medicamento que utilizamos, son cambios mínimos. Miren que es la misma estructura acá planteada, pero la desmopresina es una hormona que es resistente a las vasopresinasas, por ende es lo que utilizamos porque la vasopresina tiene una vía media, y la oxitocina, que también se libera en los mismos sitios, de una estructura muy similar. Adicionalmente, en el control del volumen y de la presión también está implicado obviamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si yo tengo alteraciones en este eje, también puedo hacer que la presión mejore si tengo una caída en el volumen y en la presión, y esto va a mantener al paciente vivo en este sentido. Hablemos entonces finalmente de diabetes insípida. La diabetes se define porque hay grandes volúmenes de orina y se define como más de 3 litros en adultos, e insípida porque es una orina diluida, no tenía sabor, y por eso se le mencionó como diabetes insípida, distinto a la diabetes mellitus, que era un exceso de orina, pero de orina dulce. Estas son las etiologías de la diabetes insípida. Acá tenemos una alteración en la producción de ABP, por ejemplo en trauma, en cirugía. Hay alteraciones congénitas aquí importantes, pero son raras. Hay una polidipsia primaria con una supresión en la liberación de arginina vasopresina, pero es porque el paciente toma mucha agua. Puede haber diabetes gestacional porque hay alteraciones en la arginina vasopresina, porque la placenta produce muchas vasopresinasas, entonces disminuye la concentración de arginina vasopresina. Y la otra causa principal es la diabetes insípida nefrogénica.
donde hay una alteración en el efecto de la arginina vasopresina y puede ser también de origen congénito o por medicamentos, incluyendo el litio. La diabetes insípida hipotalámica de origen genético se debe a muchas mutaciones, entre ellas hay mutaciones en el gen de la neurofisina, hay otras mutaciones y esto es difícil desafortunadamente confirmarlo en nuestro medio. Adquirida es lo más frecuente, nosotros lo que más vemos en nuestro servicio es trauma, bien sea por cirugía, una masa celular, etcétera, etcétera. Pueden haber lesiones vasculares, usualmente una lesión celular que esté produciendo diabetes insípida no es un adenoma, siempre debemos pensar que es un craniofaringioma, un meningioma, un germinoma, otro tipo de tumores o metástasis a la hipófisis. Hay causas granulomatosas, infecciosas, podemos tener inclusive una hipofisitis linfocítica que se esté manifestando como diabetes insípida, algunos medicamentos y otras enfermedades, y hay unas veces que no sabemos por qué se produce la diabetes insípida. Entre la hipotalámica, la más frecuente en las series grandes es idiopática, neoplásica en un 28%, trauma, inflamatoria infecciosa, entre otras. Hay unas formas familiares, como ya les mencioné, posiblemente sean subdiagnosticadas. Una de las historias de los pacientes del servicio de endocrinología de la universidad era la historia de un bebé que mientras lo bañaban en una bañera se tomaba todo el agua de la ponchera donde lo estaban bañando y tenía una diabetes insípida congénita como toda su familia. Hay otro síndrome que se llama el síndrome de Wolfram o síndrome de Dietz-Moat, que cursa con diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. Tiene una prevalencia de 1 en 770.000 personas, es una enfermedad rara. Craniofaringiomas y tumores germinales son más frecuentes en niños, en adultos hay veces los vemos, pero no tan frecuente. Usualmente pueden haber tumores primarios no adenomatosos de la hipófisis, inclusive puede haber malignidades hematológicas como la leucemia, los linfomas que infiltran el tallo hipofisiario, algunas enfermedades granulomatosas, y uno debe considerar esto por la presencia de manifestaciones extrasistémicas o autoinmune, donde hay un engrosamiento del tallo, es una característica de la hipofisitis, y se pierde la mancha brillante que es normal en la mayoría de las personas, hasta en el 85% de la neurohipófisis, diagnosticada por resonancia. En la etiología autoinmune es muy similar a todas las enfermedades autoinmunes existentes, posiblemente hay una tendencia genética donde la secreción es aún normal y todo está bien, pero posteriormente empiezan a activarse los mecanismos inmunológicos, empieza a disminuir la arginina vasopresina y se empieza a perder la señal en resonancia hasta que definitivamente hay una manifestación clínica, bien sea transitoria o permanente, el paciente se le tiene que iniciar reemplazo con desmopresina. Posquirúrgicamente puede ser transitoria y es que básicamente se libera arginina vasopresina en respuesta al estrés. Ya vamos a ver que esto es una una respuesta trifásica. Puede ocurrir también en resección transesfenoidal y usualmente ese patrón trifásico se da cuando hay una sección completa del tallo. Esta es la respuesta trifásica de la diabetes insípida, no se presenta en todos los pacientes. Este es en el posoperatorio donde una diuresis marcada, después el paciente se recupera y luego reinicia otra vez con la orina. No hay un tiempo establecido claro, hay pacientes que pasan directamente a una fase antidiurética después de diabetes insípida, pero es lo que se ha descrito clásicamente. Con respecto al tratamiento, obviamente primero tenemos que establecer claramente el diagnóstico y usualmente con la desmopresina al paciente se le mejoran todos los déficits y siempre debemos considerar que haya compromiso en la hipófisis anterior. El tratamiento es con desmopresina. La desmopresina, como les mencioné, no tiene el grupo amino terminal y hay una sustitución por la de arginina, por ende las vasopresinas no la metabolizan. Hay tabletas de punto 1 y punto 2. Hay un liofilizado que se llama Minirin-Mel, esa es la marca, 60 y 120. Tenemos también algunos spray nasal que vienen de 10 microgramos por dosis y cada frasco trae 50 puff. Nos gusta mucho
utilizar esto, lo mismo que el liofilizado, porque es sublingual, se le derrite al paciente y tiene muy buena adherencia. También hay intranasal y hay vasopresina envial y desmopresina también envial, que a veces lo utilizamos para algunos estímulos. Cuanto a la dosis usual, en el spray nasal es 1 a 2 puff, en las tabletas sublinguales son de 120 microgramos, una diaria, y son las que más utilizamos en la práctica clínica. Hay otros tratamientos, pero no son tan efectivos, que se pueden utilizar en algunos pacientes. En el embarazo hay un metabolismo acelerado de la arginina vasopresina porque hay vasopresinas y en algunos casos pueden ser por otras causas como preeclampsia, hígado del embarazo y coagulopatías. Estos son los que ocurren en el embarazo, los distintos subtipos que son muy similares a los que ya describimos, y acá queda la tabla para el estudio individual de cada uno de ustedes. Y en el tratamiento lo hacemos con desmopresina. La idea es mantener el sodio en el límite inferior. La ventaja de la desmopresina es que la acción oxitóxica, es decir, la posibilidad de que estimulen las contracciones, es mucho menor que la vasopresina, entonces esto le da un parte de seguridad al paciente. La nefrogénica, hay causas congénitas, también tenemos causas adquiridas. De estas la más importante es el litio, es muy frecuente con esto, y también la vemos en hipercalcemia, por ejemplo en pacientes con hiperparatiroidismo que están con una diuresis marcada, o en pacientes con hipercalcemia en la malignidad, que también puede tener una diabetes adquirida nefrogénica. Hay unas causas familiares, como ya les mencioné, y el tratamiento en estas causas familiares son con diuréticos tipo tiazida, con indometacina, entre otros medicamentos. En la diabetes inducida por litio, miren que el litio es un catión y es muy similar al sodio, pero básicamente lo que va a generar el litio es una gran cantidad de alteraciones, en particular la inhibición de la glucoSK3 beta, por ende se va a inhibir la expresión de estos receptores de acoporina y el paciente va a estar eliminando agua de manera marcada. El tratamiento es dieta baja en sodio con tiazidas, usualmente es el tratamiento. Y con respecto a la neuroimagen, en diabetes insípida central, la mancha brillante está presente en la mayoría de los sujetos, es una imagen que se ve brillante en la neurohipófisis y va a estar ausente en la diabetes insípida de origen central. Hay veces nos permite diferenciar. Desde el punto de vista hipotálamo tiene que haber una gran destrucción importante para que yo deje de producir vasopresina, y recordar que las masas que se originan en la hipófisis, es decir, adenomas hipofisiarios, en términos generales no se asocian con diabetes insípida. En el tallo hipofisiario podemos tener la presencia de germinomas, genofarangiomas, metástasis, enfermedades granulomatosas. Por ende, siempre que haya una lesión celar con diabetes insípida, deben buscar otras enfermedades, no un adenoma hipofisiario, usualmente es otra enfermedad. Con respecto al diagnóstico, nosotros lo que hacemos usualmente para confirmarlo es algo que se llama el test de Miller-Moses, en que evaluamos el peso inicial, el sodio, hacemos la medición de la orina y el peso. Y cuando un cambio más del 2 al 3% consideramos, es decir, el paciente está perdiendo peso, la osmolaridad urinaria se altera, evaluamos el sodio, la osmolaridad urinaria, la osmolaridad sérica, y luego de que confirmamos diabetes insípida hacemos un test con desmopresina para ver si el paciente responde, y se sigue evaluando 1 a 2 horas más, como en la respuesta del sodio, de la orina, del peso del paciente, para saber si responde a desmopresina. ¿Cuáles son los criterios entonces que utilizamos? Y es si hay un incremento de más del 50% en la osmolaridad urinaria con desmopresina, hablamos de que es central. Si el incremento es de menos del 10%, es decir, no responde a desmopresina nefrogénica, pero si responde entre el 10 al 50%, puede ser una parcial o una polidipsia primaria, entonces hay que tenerlo en cuenta. Usualmente no medimos los niveles de vasopresina, el ácido úrico nos puede apoyar, y lo mismo que el volumen urinario. Entonces el test de privación de agua, lo que hacemos es que el paciente se le quita el agua, y miren lo que va a suceder con la osmolaridad plasmática. Si tiene una diabetes insípida, tiende a aumentar, lo mismo que la osmolaridad urinaria. Entonces, si el paciente con la deprivación de agua, su osmolaridad urinaria aumenta, es una respuesta normal, que significa que la diuresis está disminuyendo y la orina se está concentrando. Pero algunos pacientes nunca logran un aumento en la osmolaridad urinaria, a pesar de que aumenta la osmolaridad plasmática, pero en algunos casos puede tener una respuesta parcial, es decir, no hay un aumento de más del 50%, puede ser una diabetes insípida central, o una diabetes insípida nefrogénica parcial, o una polidipsia psicogénica.
Pero miren que el paciente con diabetes insípida central completa nunca va a aumentar la osmolaridad urinaria, y cuando yo le pongo esmopresina va a aumentar más del 50%, y en la nefrogénica no va a aumentar. Esa es la respuesta. Acá tenemos la gráfica de cómo se deben interpretar, es decir, si la osmolaridad urinaria después de que yo tengo el paciente sin tomar agua no aumenta, es decir, sigue menos de 300, y luego esmopresina que aumenta más del 50% y aumenta más de 750, es una diabetes insípida central completa. Si es menos de 300 después de un test de privación de agua y sigue menos de 300 con esmopresina, es una diabetes insípida nefrogénica. Y ya cuando tenemos otras interpretaciones o cuando no hay una respuesta completa, puede ser una diabetes insípida central, nefrogénica parcial o una polidipsia primaria. Esta gráfica nos resume lo que acabamos de mencionar. Hacemos un test de privación de agua. En el test de privación de agua vamos a medir la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática, el sodio y el peso del paciente, pero el determinante principal es la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es menos de 300, definitivamente el paciente tiene una diabetes insípida y tenemos que evaluar el incremento en la osmolaridad urinaria luego de la esmopresina. Si el aumento es más del 50% es central, si es menos del 50% es diabetes insípida nefrogénica. Y si yo tengo una poliuria hipotónica y la osmolaridad aumenta, el paciente realmente tiene una polidipsia primaria leve, y si está entre 300 y 800, evalúo la respuesta en la osmolaridad urinaria, y si es menos del 50 puede ser cualquiera de estas causas, y ya los otros datos como la resonancia, como la historia familiar, el uso de medicamentos, una respuesta terapéutica son los que nos darán el diagnóstico. Acá vemos, por ejemplo, cómo se ve el tallo hipoficiario y la mancha brillante en este paciente, y todas las fases donde hay una pérdida en un paciente que hizo una diabetes insípida. Miren que acá ya hay pérdida de la mancha brillante que no se ve en esta región en el paciente. Entonces es lo que nos habla de la mancha brillante del paciente, y con esto terminamos. Muchas gracias.